Para eso identificábamos las especies sembradas del recto y el suelo descubierto, de manera que teníamos una contribución porcentual, no quiere decir que sea el peso seco, sino porcentual de las especies al crecimiento. Como ustedes saben, puede haber una especie que esté en 2 capas, como si fuera el índice de área foliar. Entonces muchas veces da más del 100%, pero eso después se corrige a valores 100 sin inconveniente. Y estos fueron los datos en producción de forraje sumados en el periodo 2010-2014, desde el 23 de septiembre hasta el 31 de enero del 2010 al 2014, 23 cortes de crecimiento. Estas pasturas denominadas, las que denominamos pastura de ciclo corto, y esta pastura denominada pastura de ciclo largo. Estos fueron 52 toneladas de materia seca en achicoria, trébol rojo, 56 en paco y trébol rojo, 63 en totumbaco, 48 en rizomanda en totumbaco y festuca rizomanda, trébol blanco, 68 toneladas de forraje, distribuidas en todo este periodo en 23 cortes de crecimiento. Y este es el ciclo de producción de las pasturas. Acá, en el punto C4, que es una fecha que corresponde al periodo entre diciembre del 2010 a febrero del 2011, fue un periodo sumamente seco. Recuerden que nosotros habíamos dicho que las pasturas se sembraron en septiembre, incluso pasturas de ciclo C3, como son tréboles y festuca, y regras también. Y esa pastura, si no se hubiera aplicado riego en ese verano, evidentemente habrían desaparecido, como desaparecieron todas las pasturas sembradas en la zona de Cerro Colorado. Y mientras en la zona de Cerro Colorado hubo que recomponer la cadena forrajera en base a especies anuales verdeos, en este caso se hizo la pastura perenne después del riego, se recuperaron y continuaron produciendo. Quiere decir que una de las primeras conclusiones que pudimos extraer fue que es posible sembrar pasturas del ciclo C3 en primavera y mantenerlas vivas hasta el otoño siguiente, utilizando el riego estratégico. No me quiero olvidar que también la decisión de cuándo regar y cuánto regar estaba monitoreada por el sistema INRIVA, gestionado por INIA y que pertenece a la estación experimental, a la Universidad de Santa María. En base a eso y en base a la estación experimental automática que fue instalada por INIA en Cerro Colorado, es que el sistema funcionaba y tomaba las decisiones de regar. Otro periodo del C7 a febrero de 2012 fue la parte productiva mayor, y fue ahí que nosotros dijimos, bueno, qué buena producción de pastura, y fue donde aumentamos la carga de forma, digamos, grosera, como para tratar de extraer la mayor producción desde el punto de vista animal y presionar a las pasturas hasta cuánto podrían dar. La diferencia que existe entre un sistema comercial y un sistema experimental, digamos, como en este caso, es que nosotros podemos ir más allá de lo razonable para tratar de sacar el máximo y lograr los extremos, donde muchas veces un productor no puede hacerlo. Pero si no se prueba en una estación experimental, no se puede dejar en manos de productores que arriesguen capital intentando hasta dónde llegan los máximos productivos en estas condiciones. Fíjense los distintos picos de subida y bajada, y en algunos casos la enorme cantidad de crecimiento por día que pueden dar este tipo de pasturas adecuadamente fertilizadas. Pero también les quiero destacar lo siguiente: el rebrote de las pasturas en el primer periodo se dio en mayo, en el segundo periodo en abril y en el tercer periodo
Quiere decir que una vez instaladas, cada vez rebrotan más temprano. Y eso tiene connotaciones desde el punto de vista de fertilización, para poder utilizar adecuadamente la fertilización estratégica. Si nosotros nos vamos muy o dejamos pasar de tiempo después del rebrote, podemos llegar tarde a utilizar las cantidades adecuadas de fertilizante. Esto no tiene mucho que hacer, simplemente es un cuadro comparativo, es la producción de forraje en diferentes periodos como porcentaje del total. Y más o menos en estos periodos, la Chiconia, Inia, la Certa y la Regular Backwell tenían más o menos los mismos porcentajes productivos. Quiere decir que la pastura tenía cierta estabilidad. Ahora bien, lo que ocurre aquí adentro es el cambio de especies. El trébol rojo y la chicoria descendían y aumentaban en el último periodo raigrasa, criollo y otras especies. Y en cambio en esta ustedes pueden ver que hay una caída bastante importante en la producción, sobre todo en el primer periodo. Ya en el segundo la cantidad producida es menos. El Lotus Macro en estos dos periodos estuvo de muy buena producción, pero en el último periodo comenzó a reducirse su contribución a la pastura y estando invadido por otras especies que después lo vamos a ver. Festuca rizomar y Lotus Macro está muy estabilizada, una pastura esta pastura que produjo tampoco en este periodo fue por lo siguiente. Cuando se instaló en el 2010, en marzo ingresaron ovinos, cuando la recomendación hecha por los ingenieros Ayala y Bermúdez es esperar todo el otoño para que el Lotus Macro realice su sistema de reserva, que son los rizomas, y después entonces en la primavera hacer los pastoreos. No se siguieron esas recomendaciones y el Lotus Macro sufrió un retroceso importante en su instalación, de manera que hubo que cambiar todo el sistema de pastoreo previsto y el tipo de animal que iba a ingresar. No entraron ovinos hasta el segundo año y fue manejada solo con vacunos en primavera y otoño de los años siguientes. Y se pudo revertir el proceso. Quiere decir que es una buena noticia. Cuando erramos en la instalación de una planta cara como esta, que ahora está en vía de sustitución, o por lo menos hay otra que podemos acceder a ella con mayor facilidad, pero en este caso podemos revertir el proceso cuidando el pastoreo y quiénes lo pastorean. Y por supuesto, el trébol blanco, rizomar, zapical, esta pastura aprendió muchísimo, sobre todo el trébol blanco, hasta que en el último periodo desapareció. Quizás fue por los excesos de carga que se le pusieron y además porque la festuca, que es muy agresiva, lo terminó eliminando. Y esto ustedes pueden ver acá cuál ha sido la evolución de la composición de la vegetación. El trébol rojo, la chicoria, otros especies acompañantes, y estos pequeños claros es suelo descubierto. Repito, esto se hace sobre crecimiento, debajo de la jaula y no sobre disponible. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo para ir renovando lo que los animales van colectando? Este otro es raigras, trébol rojo y raigras. El trébol rojo en un principio tuvo una gran preponderancia en la composición. Ustedes ven que coinciden estos periodos. Estos periodos fue cuando decidimos elevar la carga en forma sustancial, pasar a 30 y 30 y pico de corderos por hectárea, para tratando de desafiar a la pastura hasta ver dónde daba. Y nos marcó esto, evidentemente, que fue demasiado. Luego
un sistema más controlado en un acuerdo que va a existir entre INIA y SUNY. Y estas son las pasturas de perennes o de ciclo largo: festuca rizomat y trébol blanco. Fíjense cómo la festuca venía incrementando su contribución a la composición de la vegetación y el trébol blanco se iba reduciendo. Al final, si seguimos para acá, la festuca era la que dominaba casi por completo la pastura. Estas dos especies, en un principio, fíjense lo que ocurrió. Festuca rizomata es la que dominó casi toda la composición y Lotus vacus prácticamente había desaparecido de la pastura por ese problema que les comenté. Un pastoreo demasiado agresivo sin haber dejado que la leguminosa desarrollara sus sistemas de reserva y de persistencia. Cuando más o menos se recompuso, le pusimos altas cargas, que bajó muchísimo la composición, pero otra vez se recompuso la festuca y a partir de ahí, con pastoreos cuidadosos, el Lotus vacus volvió a hacerse dominante en la pastura y a proporcionar buenas cantidades de forraje. Y esto es solo Lotus vacus como un cultivo. En este caso, se fue cuidadoso en respetar el otoño posterior a la siembra para que la especie desarrollara todos sus sistemas de sobrevivencia, y entonces al final prácticamente dominó a la pastura. Pero a medida que continuó el ciclo, lentamente fueron ingresando otras especies. Una de ellas es gramilla y otra es gaudinia. Y ahora últimamente, hasta cuando hicimos la última evaluación, que fue en diciembre, había ya un aumento muy importante de una nueva sucesión vegetal basada en anuales como sobre todo gaudinia y algodoneras. Y ahora, para evitar seguir con números, vamos a pasar una serie de fotos que indican cómo se fue la evolución de la pastura, empezando por Lotus vacus. Esta fue la siembra, o sea, fue hecha sobre un rastrojo de soja, toda el área de la pastura. Disculpen, me olvidé decirme, fue hecha sobre un rastrojo de soja. Una vez levantada las hojas, se instalaron en la pastura y prácticamente no quedó nada de rastrojo, como saben los especialistas en cultivos. Pero ustedes recuerden que la zona de Cerro Colorado no es una zona eminentemente agrícola. Entonces, conseguir un equipo para que sembrara la soja y después conseguir un equipo para que cosechara la soja fue realmente un triunfo. Y además, conseguir una sembradora para sembrar 5 pasturas, cuyo tamaño son 2 hectáreas de algo, fue otro triunfo. La sembradora era una sembradora grande que se apiadó de nosotros y antes de ir a sembrar soja pasó por Cerro Colorado, y la única forma de sembrar fue en dirección a la pendiente porque no se podía dar vuelta en esa parcela. De manera que hay toda una serie de problemas técnicos en la siembra que no conocemos, que los hay, pero son producto de las circunstancias y no porque se hacen por ignorancia. En el primer periodo se dejó que la planta se instalara e hiciera su desarrollo de rizomas. Luego, ese otoño del 2011, empezó la pastura a desarrollarse, ahí se ingresó el pastoreo, pero a partir del segundo año comenzó a aparecer espantillo. Ustedes saben que dentro de las comunidades que existen en los campos naturales, el espantillo es una planta que es la charruana, o la cena charruana, es una planta índice de la comunidad. Y a medida que pasa el tiempo, si no existe una flora competitiva, empieza a recomponerse lo que es la comunidad original. Y la primera que marca su presencia es el martillo.
Después, a último, ya en el verano del 2012-2013 comenzó la aparición de gramilla, y en el último gramilla más espantillo se volvió a incrementarse, y en el último periodo comenzó la gramínea, esto es en octubre del 2013, la gramínea fragilis, que es una especie anual muy agresiva, que empezó a desarrollarse en todo el sur del país con los mejoramientos